Entonces el tema de esta noche le hemos titulado Tenemos una asignación que descubrir. Tenemos una asignación que descubrir. ¿Ok? Así que tú estás aquí por un motivo. Si estás ahí junto a tu esposo, dile, oye, tú estás aquí por un motivo. Naciste por un motivo. Eso se llama tener una asignación. Así que vamos a entender lo que es, cuál es mi asignación, ¿verdad? Esa se descubre, esa la vamos a descubrir, pero vamos a entender cuáles son los principios y los fundamentos para poder descubrir nuestra asignación en esta vida. ¿Para qué yo nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Solo para formar una familia? ¿Solo para tener una profesión o un trabajo? ¿Solo para eso nací y ver los años pasar y después ya me voy de este mundo? ¿O para qué yo nací? ¿Me explico? Así es que nosotros tenemos una asignación que descubrir y tú y yo estamos aquí por un motivo divino, por un motivo divino, por un propósito divino. Ahora, quiero comenzar diciendo esto. Todos nos preparamos en la vida, algunos estudiaron una profesión, otros desarrollaron un oficio, ¿verdad? Para realizar un oficio y una profesión nos preparamos, porque entendíamos y nos educaron en ese sentido para entender que necesitábamos prepararnos para trabajar en algo, para hacer algo en la vida y para tener la provisión, ¿verdad? Entonces el oficio o la profesión tiene que ver más con nuestras habilidades naturales, ¿verdad? Como alguien que puede cantar, diseñar, modelar, escribir, alguien que es muy inteligente para las matemáticas, en fin, son cualidades naturales que están ahí, ¿verdad? Y esas habilidades que le ayudan a tener un sustento. Así que necesitamos diferenciar lo que es la profesión, lo que es el oficio que hacemos en esta vida para ganarnos el sustento y lo que es realmente mi asignación y mi propósito en la vida. Muchas veces estamos haciendo cosas que no tienen que ver con nuestro propósito, pero nos dan dinero. Así que el éxito en nuestro oficio está directamente relacionado con las habilidades naturales que Dios puso en mí. Muchas habilidades naturales que yo tengo y desarrollé, yo me desempeñé en diferentes oficios, estudié una carrera, no ejercí mucho tiempo esa carrera, después estudié otra especie de carrera, ¿verdad? Y ahí me dediqué a las finanzas, me dediqué a eso, ese era mi oficio, yo me dedicaba a eso, puse un despacho para todo eso, pero después me dediqué a otra cosa y he tenido varios oficios o varias ocupaciones a través de los años, pero finalmente Dios me llamó y me hizo descubrir mi asignación en esta vida. Yo nací para ser pastor, yo nací para ser un pastor que ayude a la gente a entender la palabra de Dios. Mi esposa y yo nacimos para esto, ella también tuvo una profesión, tuvo muchas actividades antes de ser pastora y luego Dios nos llamó a nuestra asignación. Así que la asignación nace contigo, crece contigo y muere contigo. Tremendo, ¿verdad? La asignación es espiritual, el oficio es natural. La asignación es algo que tenemos por diseño. Asignación es algo que pensó Dios, que diseñó para nosotros y que en el transcurrir del tiempo la vamos descubriendo. Y hoy vamos a entender lo que es nuestra asignación en esta vida y cómo descubrirla. Y por eso es muy importante el lugar de asignación, por eso es muy importante la iglesia, por eso es muy importante que formamos parte de la iglesia, por eso es muy importante que nos reunamos, porque en cada reunión Dios va dando códigos que nos van llevando a entender y a descubrir nuestra asignación en la vida. Así es que la profesión o el oficio es del ámbito natural, necesita de nuestras capacidades naturales, pero la asignación es espiritual y se tiene que entender en ese ámbito espiritual, en esa línea espiritual. Y para eso necesitamos entender cómo funcionar en el espíritu. Así que las enseñanzas que vienen a continuación, más adelante, hablaremos de espíritu, alma y cuerpo. Hablaremos de cómo funciona el espíritu con respecto a nuestra alma y el cuerpo, para que podamos entender lo que Dios diseñó desde el principio para nosotros.
lo que tenemos que hacer en esta vida y descubrir nuestra asignación. Así es que la asignación es la razón del por qué Dios nos puso en esta tierra, del por qué Dios nos hizo nacer en esta generación. Quiero repetir otra vez. El oficio son las habilidades que Dios te dio para ganarte los recursos, el sustento, comida, techo, vestido, todas esas cosas y que puedas sostener a tu familia. Ese es el oficio. Ahora, podemos descubrir que el oficio va a tener que ver con nuestra asignación, pero a veces no, ¿verdad? Porque andamos perdidos en nuestra asignación por no conocerla y estamos haciendo otras cosas queriendo ganar dinero. ¿Me explico? Así es que hay quienes son muy poderosos en su oficio y son exitosos y ganan mucho dinero, pero nunca descubren su asignación y su propósito en la vida. Así es que hay dos cosas que necesitamos entender en esta noche. Necesitamos descubrir nuestra asignación y nuestro propósito de vida. No debe pasar esta vida y los años sin que descubramos nuestra asignación, sin que descubramos el propósito por el cual Dios nos creó. Así que tener éxito en otras tareas, ser exitosos en los oficios y en las profesiones, no digo que esté mal, pero eso no quiere decir que yo estoy en la asignación de mi vida. Muy bien, así que tenemos el tema ya claro, ¿verdad? Necesitamos descubrir nuestra asignación. Saben, yo veo en la Biblia a Jesús. Jesús dijo estas palabras: yo para esto he nacido. En Juan 18:37, ahí vemos estas palabras, cómo lo cuestionan y Jesús dice: yo para esto he nacido. Yo para esto nací. Sabes, cuando sabes tu asignación y sabes tu propósito, no te preocupa que pueda haber una enfermedad, no te preocupa que algo atente contra tu vida, no te preocupa que las crisis vengan, no te preocupa nada de eso. Yo veo cristianos, hijos de Dios, muy preocupados porque les diagnosticaron alguna situación de salud y entonces ya están creando escenarios en su corazón de que todo va a estar mal. Pero cuando tú conoces tu asignación, cuando tú conoces tu propósito, como aquel momento en la narrativa de la Biblia, que están en una barca y la barca está a punto de hundirse y Jesús está durmiendo en la parte de atrás de esa barca y los discípulos están desesperados, van a morir, ellos pensaban. Y entonces van y encuentran al maestro ahí dormido y le dicen: ¿qué no te preocupa que la barca se está hundiendo? Y entonces Jesús lo único que les dice: hombres de poca fe, y le habla al viento, le habla a la tormenta y todo se calma. ¿Por qué? Porque Jesús no nació para morir ahogado y morir en una barca volcada. Él sabía su asignación, él sabía su propósito en la vida. Entonces, él es nuestro modelo de cómo Jesús fue descubriendo su asignación en la vida. ¿Sabes? Él fue un niño que fue enseñado por su padre, José fue su padre, y el practicar el oficio de su padre, porque muchos decían: oh, es el hijo del carpintero. Entonces, al lado de su padre, él comenzó a practicar el oficio de su padre. Desde que tenía uso de razón, comenzó a entender cómo se usaban las herramientas, ¿verdad? Jesús ayudó a su padre a cortar árboles, a sacar madera de los árboles, a tallar la madera. La Biblia nos describe que aprendió, ¿verdad?, el oficio porque le llamaban el hijo del carpintero. Y entonces él estaba en ese oficio. Con todo, y aunque él podía haber heredado el negocio de su padre, él podía haber dedicado a hacer muebles de madera, y yo estoy seguro que él era excelente haciendo ese oficio, porque él desde temprana edad entendió quién era él, y fue entendiendo quién era él. Pero él no estaba enfocado en su oficio. Él comenzó a descubrir desde temprana edad su asignación en la vida. Poco a poco las palabras de su madre María retumbaban cuando le contaban: oh, me visitó un ángel del Señor y me dijo que nacería un hijo que sería el Salvador. Y esas palabras empezaban a retumbar en el corazón de Jesús. Cuando él iba a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, ahí comenzó a entender que mucho de ello hablaba de la venida del Mesías. Y cuando hablaban el tema del Mesías por medio de los profetas que anunciaban que vendría la salvación, todo eso ardía en su corazón. Y él era un niño.
pero estaba descubriendo su propósito, estaba descubriendo su asignación. Entonces, ¿dónde vamos a entender la asignación si es espiritual? ¿Dónde vamos a conocer la asignación? Ciertamente será en un ambiente donde estemos todos reunidos, en un ambiente donde se hable la palabra de Dios, en un ambiente donde escuchemos los propósitos de Dios a través de su palabra. Esto es en la congregación. De ahí la importancia de nosotros estar atentos a la palabra de Dios y a lo que se habla cuando nos reunimos. En la iglesia descubres tu asignación. Así es que cuando leían acerca de un Mesías, de un Salvador, de un Redentor, por alguna razón Jesús explotaba de alegría y decía, oh, esa palabra encaja conmigo, esa palabra tiene que ver mucho conmigo. Sabes, desde los 12 años Jesús ya tenía un entendimiento de quién era. Y los doctores de la ley, las eminencias en la ley judía, lo escuchaban a él y decían, wow, este niño habla con mucha sabiduría. Estaban impactados porque un niño de 12 años les hablaba de esa forma. En una ocasión él se les pierde a sus padres y lo encuentran en uno de los templos judíos, en las sinagogas, y está disertando, está discutiendo, está hablando con los doctores de la ley, y todos están asombrados del conocimiento que está teniendo este niño. Y los padres le dicen, ¿por qué te fuiste? Te perdiste de nosotros, no, te andábamos buscando por muchos lados. Y la respuesta de Jesús fue, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo creo que los padres de Jesús se preguntaron, ¿cómo? ¿Negocios? ¿Tu padre? ¿Cómo es eso? Él se refería a su asignación. Él se refería a lo que él estaba destinado a hacer. Jesús a los 12 años sabía para qué había nacido. Hay una frase muy interesante que él dice, yo para esto he nacido, para dar mi vida en rescate por muchos. Estaba tan definido que cuando él tuvo que ir a la cruz, ya sabía lo que le iba a suceder, ya sabía lo que iba a acontecer. Su asignación en esta vida era salvación para todos, vida eterna para todos. ¿Sabes? Y Él quiere que entendamos cuál es nuestra asignación en esta vida. La salvación costó un precio muy alto, el precio de Jesús, la muerte de Jesús. Y esa salvación produjo en nosotros una nueva naturaleza, produjo en nosotros una naturaleza espiritual que se conecta con el Espíritu Santo, que se conecta con Dios. Y necesitamos entender cómo yo puedo descubrir todos los planes de Dios para mi vida. Necesito yo entender cómo opera ese espíritu acá dentro de mí para yo poder entender a Dios, para yo poder entender su palabra, porque su palabra va a hablar acerca de mi propósito y de mi asignación en esta vida. Así que nosotros necesitamos como iglesia, ¿verdad? Estar consolidados, estar reunidos y estar atentos a lo que Dios dice. Cuando se generan ambientes de adoración, cuando se generan los ambientes espirituales de la palabra de Dios, ambientes de fe, Él empieza a hablar al corazón, Él empieza a hablar al corazón y mi espíritu comienza a entender yo para qué fui asignado en esta vida. ¿Sabes? Todo lo creado contiene una instrucción, una asignación para resolver un problema o para cumplir algo específico que Dios quiere hacer en este mundo a través de nosotros. Podemos ver en la Biblia, por ejemplo, Dios diseñó a Adán para administrar y gobernar la tierra. Dios levantó a Noé para construir un arca que salvase a su generación. Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo, una nación grande, y llevarla a la tierra prometida. Dios levantó a José para salvar las naciones de la hambruna. Dios levantó a una mujer llamada Esther para salvar la nación judía ante un decreto de muerte para todos los judíos. Y Dios levantó a Jesús para salvar a la humanidad. Todas las personas que vemos en la Biblia tuvieron una asignación específica para propósitos grandes. Y cuando se unen todos esos propósitos, vemos el resultado en Jesús y vemos el resultado que Dios quería llegar a formar en nosotros, una salvación tan grande. Así es que, querida iglesia, amada iglesia, Dios te levantó a ti y a mí para solucionar algún problema específico para nuestra generación, para nuestro tiempo. Nosotros estamos aquí para poner en orden
para poner el orden del reino de Dios en nuestras vidas y alrededor con los que nos rodean. Así que quiero decirte, en esta vida solo vas a ser recordado por dos cosas: los problemas que resolviste o los problemas que creaste. ¿Eres una persona que suma a los demás? ¿Eres una persona que realmente eres un factor de bendición para los demás? Entonces comenzarás a ser recordado como esa persona, como un resolvedor de problemas, como un creador de soluciones. Entonces hoy, yo quiero que comprendas, iglesia, que tú no decides tu asignación, solo la descubres. Yo no tuve nada que ver con eso. Yo nunca le dije a Dios, oye Dios, ¿y por qué no mejor me diseñas de esta manera? Dame este temperamento, dame esta forma, hazme que yo sea de esta manera. Él me diseñó de esa forma. Nosotros no decidimos nuestra asignación, decidimos el oficio. Yo escogí la carrera, yo escogí el oficio que yo quería practicar, en donde me sentía cómodo, donde mis habilidades se podían desarrollar mejor. El oficio tú lo puedes decidir y lo puedes escoger. Tu asignación solo la descubres. Así que en tu interior hay un llamado, un propósito, un destino, y necesitas descubrirlo. Y hay un personaje, hay una persona en la Biblia, un hombre profeta de Dios llamado Jeremías, y quiero pedirte que vayas conmigo a Jeremías en el capítulo 1, del verso 4 al 7. La versión que voy a leer es Nueva Biblia Viva. Es el llamado de Jeremías. Y si tú tienes ahí tu Biblia a la mano, revísala, ¿verdad? Es importante que ya te familiarices, o tu Biblia electrónica, que la veas. Y la versión que tengo es Nueva Biblia Viva, Jeremías 1, 4 al 7. Dice el verso 4. El Señor me dijo, yo había determinado tu futuro desde que estabas formando en el vientre de tu madre, desde que te estabas formando en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo. Verso 6. Oh Señor Dios, dije yo, no puedo hacer esto. No soy más que un muchacho, ni siquiera puedo hablar con soltura. Y el verso 7 dice, no digas eso, respondió el Señor, pues tú irás a donde quiera que yo te envíe y anunciarás lo que yo te diga. Hay otras versiones que dicen que lo llamó para ser profeta de Dios. Tenía una asignación muy específica. Dice, yo había determinado tu futuro desde que estabas siendo formado en el vientre de tu madre. Ya estaba determinado. Por eso es que Jeremías no tenía nada que hacer con eso. Dios no le estaba preguntando a Jeremías, oye, ¿te gustaría ser un profeta? ¿Te gustaría darle a mi pueblo palabras que yo quiero hablarle a mi pueblo? ¿Ser un conducto para hablar a través de ti a mi pueblo? Él no le estaba preguntando, solamente le estaba revelando su asignación. Dios nunca nos va a preguntar, ¿te gustaría? Sino que nos va a inquietar para mostrarnos a qué nos ha llamado. Y dice aquí, yo había determinado tu futuro desde que estabas siendo formado en el vientre de tu madre, y antes que nacieras te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo, como un profeta a las naciones. El verso 5 dice, había determinado tu futuro, ¿verdad? Aquí hay palabras claves: determinado, formado, nacer, escoger, consagrar y dar al mundo. Un proceso en el pensamiento de Dios de creación. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios pasó todo este proceso, determinó crearte a ti. En la mente y en el corazón de Dios, tú y yo estábamos ya creados. No habíamos manifestado nada hasta esta generación, no se había manifestado nada, pero Él quiso que viviéramos en esta generación. Él quiso que naciéramos en la familia y en el entorno que nacimos y crecimos, y llegó un punto en nuestra edad, en nuestro curso de vida, que nos llamó, ¿verdad?, a la salvación. Y ahí, a partir de la salvación, ahí a partir de que recibimos a Cristo, ahí a partir de que tuvimos ese encuentro con Cristo y nos unimos a Cristo y entendimos que somos la iglesia y entendimos que somos parte de una congregación, entonces comenzamos a descubrir más cosas
En la medida que nos relacionamos con Dios, en la medida que comenzamos a conocer más a Dios, es como empezamos a descubrir nuestra asignación en este mundo. Así que Él determinó, Él nos consagró, Él estableció cosas tremendas. Si observas, hay todo un proceso para Jeremías. Fue pensado, diseñado, formado, creado, consagrado y entregado, ¿verdad? A una nación, fue enviado a una nación para que se convirtiera en el vocero de Dios. O sea, todos los que oían a Jeremías estaban oyendo a Dios, estaban oyendo cosas y a él le tocó hablar cosas tremendas, cosas que no eran tan agradables para Jeremías porque se hizo de muchos enemigos al hablar las cosas que Dios quería que hablara, pero esa fue su asignación y fue llamado un profeta grande, un profeta mayor. ¿Cuál era la misión de Jeremías? Oír la voz de Dios, la voluntad de Dios para una nación y comunicárselos. Esta palabra consagrado significa que Jeremías bien podría haber aprendido y ejercido algún oficio para su vida, dedicándose a algo, ¿verdad? Pero él tenía que entender que el oficio era algo diferente y había una asignación divina que él no podía negar, que no podía ignorar. ¿Estamos bien? ¿Estamos aprendiendo algo en esta noche? Aquí los estoy viendo, por eso volteo aquí a mi izquierda, estoy viendo a todos los que están conectados. Así que sé excelente en tu oficio, sé excelente en todo lo que hagas en tu profesión, en tu oficio, pero tienes que poner por encima de eso el entender a Dios y descubrir cuál es tu asignación. Así entonces podrás sacar el mejor provecho del oficio y de tu profesión. Quiero darte algunos principios importantes respecto a esto. Cuando un diseñador o un constructor o un inventor saca algún producto, alguna máquina, algún aparato, normalmente cuando se comercializa y se vende, ¿verdad? Se entrega con instrucciones, con un manual. Las instrucciones tienen que ver directamente con el diseño o función del aparato, ¿verdad? Del equipo, de lo que estás comprando. Y ahí tienes un manual del usuario, cómo lo debes de usar, cuáles son las funciones que debe de tener ese aparato que acabas de comprar, en fin, ¿verdad? Así que todo lo que es creado y es comercializado va a tener un manual, va a tener un manual de uso y necesitas ir al manual de uso para saber cómo conectarlo, cómo aprovechar lo mejor de lo que acabas de comprar, en fin. Todas las cosas que son fabricadas y creadas y son comercializadas, tú te vas a encontrar con un manual, con un instructivo. Por supuesto que si alguien quiere clavar una tachuela con un zapato, lo puede hacer, pero ese no es el propósito del zapato. El zapato no fue creado para clavar un clavo o una tachuela, ¿verdad? No fue diseñado para eso. Alguien puede cortar el pan con un serrucho, pero el serrucho no fue diseñado para eso, ¿verdad? Alguien puede pretender hacer eso, pero no, ¿verdad? Cada cosa en esta vida tiene una razón de ser y una manera de funcionar con base en su asignación, con base en su diseño. Cuando nosotros venimos de ese pasado sin conocer a Dios, veníamos funcionando de alguna manera, o mejor dicho, no funcionábamos. No sabíamos cómo operar como familia, no sabíamos cómo operar en distintas áreas de nuestra vida y fracasábamos, ¿verdad? Así que es muy importante entender este principio, entender, cuando yo entiendo mi asignación, comienzo a entender mi identidad y comienzo a entender cómo debo funcionar en esa identidad, en esa asignación. Quiero compartir entonces este principio, el propósito y la asignación. Está rodeada de principios que hacen que funcione mi asignación. Normalmente tendemos a hacer mal uso de lo que ignoramos. Cuando yo ignoro algo, no sé cómo funciona, yo estaré batallando para hacer funcionar a ese objeto, a ese aparato, estaré tratando de moverle botones, estaré tratando de hacer cosas que no son correctas, ¿verdad? Y corre el riesgo de que yo lo pueda descomponer. Podemos abusar del uso del dinero, por ejemplo, si ignoramos cómo usar el dinero.
Podemos abusar del uso del tiempo si ignoramos que el tiempo es valioso y no sabemos administrarlo y no sabemos cómo usarlo. Llegaré tarde siempre, no me alcanzará el tiempo. Siempre escucharás esta frase: oh, es que no me alcanza el tiempo. ¿Sabes? Estoy abusando del tiempo. Oh, es que no me alcanza el dinero. No sé usar el dinero, no sé usar el tiempo. Podemos abusar o dar mal uso de algún aparato electrónico. Y también podemos abusar de la familia. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando era chico que los televisores en aquel tiempo, ¿verdad? Eran de bulbos con transistores, ¿no? Hoy las generaciones pues ven una pantalla plana y pues tremendo, sin mayor problema, ¿verdad? Algunos me están viendo a través de esa pantalla. Pero en mis tiempos, cuando yo era chico, tenía 6, 7 años, las televisiones eran unas cajas así grandotas, ¿verdad? Y estaban compuestas de bulbos, transistores y otras cosas que suenan al pasado, ¿verdad? Y cuando se distorsionaba la imagen, había en la parte de atrás del televisor un botoncito que nivelaba la imagen. Entonces, cuando no se podía regular eso, ¿qué crees que hacíamos? Le dábamos golpes. Y de repente empezaba a funcionar, de repente empezaba a funcionar. Entonces ya pensábamos, yo veía a los mayores hacer eso y decía, ah, ok. Entonces cuando yo vea las caricaturas y está la imagen toda así, oh, la solución es ir y darle un golpe. Y entonces los televisores no nos duraban mucho porque les estábamos dando golpes todo el tiempo y a veces se componía y a veces no, ¿verdad? Siendo que el instructivo decía, hey, hay una perilla atrás, hay un botón que tiene que girarlo hasta que la imagen ya esté bien. Pero pasábamos por alto eso. ¿Por qué? Porque ignorábamos. Entonces, pues pobre televisión estaba destinada a los golpes, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema de ese tipo de cosas que vamos aprendiendo así a la buena, ¿verdad? Iba a decir a la buena de Dios, pero en realidad Dios no tiene nada que ver con esto. O sea, vamos aprendiendo como los adultos lo hacen. Y no, hijo, ponle un parche y hazle así. Y mira, clávale un clavo ya, con eso se detiene y no te preocupes. Y entonces las cosas mal hechas, ¿verdad? El problema es que vamos desarrollando una mentalidad que cuando estamos con la familia, tratamos igual a la familia. ¿Cuál es el problema? Que algunos hacen esto con sus parejas, con sus hijos, con sus empleados. El día que no funcionan, comienzan los gritos, comienzan los golpes y todo abuso comienza a suceder. Así que la ignorancia del uso correcto de algo nos lleva al abuso. Ese es un principio poderoso. Necesitamos entenderlo, necesitamos comprenderlo. Saben, miren, siempre que nos conectamos y cuando estábamos en la otra plataforma de OBS, yo veía la forma específica y metódica con la que Tona nos instruía. No, a ver, no está funcionando, apaguen todo y empecemos de nuevo. Y así paso por paso, paso por paso. Sabes, yo tenía un pensamiento diferente y a veces me desesperaba y decía, pero ¿cómo? O sea, eso hay que brincarnos todos esos pasos. La verdad lo confieso, al principio así era. Yo después dije, tiene razón. Para que puedas revisar todo el proceso de una conexión, todo el proceso de algo, pues tienes que ir al principio para que detectes dónde fue la falla. El uso incorrecto de algo, podríamos habernos pasado mucho tiempo tratando de remediar el problema y no hubiéramos logrado nada. Pero sabes, cuando entiendes cómo funciona algo, tú sabes y puedes detectar en dónde puede haber algún problema. La ignorancia del uso correcto de algo nos lleva a abusarlo. Y estoy hablando de nuestra asignación. Y muchas veces no hemos operado bien en nuestra asignación porque necesitamos entender los principios que rigen. Y por eso va a ser muy importante de los temas que vamos a estar hablando acerca de espíritu, alma y cuerpo, porque necesitamos descubrir cómo funcionamos y cómo a través de mi espíritu voy a entender mi asignación, porque la asignación es espiritual. ¿Cuántos están entendiendo algo en esta noche? ¿Cuántos están aprendiendo? Así es que la ignorancia del uso correcto de algo nos lleva a abusarlo. Llámese aparato electrónico, vehículo, automóvil o familia. Hay instrucciones para el aparato que compraste, hay instrucciones para el vehículo que compraste
Y hay instrucciones para la familia que tú quieres llevar adelante y quieres formar. Hay instrucciones para todo. Todo fue creado para cumplir propósitos, todo fue creado para asignación en esta vida y entonces necesitamos entender cuáles son los principios que hacen funcionar las cosas. Ignorar los principios es muy peligroso y cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que nos reunimos como congregación, Dios nos habla acerca de principios, Dios nos revela principios, Dios nos da la sabiduría de cómo podemos entender la vida y cómo podemos ver una perspectiva de la vida diferente y hacerla funcionar. A pesar de que haya complicaciones, podemos remediarlo, somos resolvedores de problemas, estamos aquí para resolver problemas. Cuando se crea un conflicto, las personas se angustian, se preocupan, se enojan, puede haber conflicto, contienda, pero no encuentran una solución. Pero cuando tú entiendes tu asignación y entiendes los principios, tú dices, caray, ¿por qué yo estoy en esto si yo he sido asignado para resolver problemas en esta vida? Amén. Así que las instrucciones pueden ser desconocidas, ignoradas, distorsionadas, pero ahí están, ¿verdad? Pueden ser desobedecidas inclusive, pero yo viviré las consecuencias de ello. Así que ¿cuántos deciden en este día estar atento a las instrucciones y obedecerlas? ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a descubrir tu asignación en esta vida. Instrucciones invisibles, no es algo que Dios te va a revelar, ¿verdad? Y te va a decir, mira, escribí esta carta para ti y léela atentamente. A lo mejor si fuera eso, inclusive, quién sabe si obedecerían, ¿verdad? Algunos. Es imposible ver las instrucciones escritas claramente definidas, ¿verdad? Que expliquen, por ejemplo, a una semilla de sandía cómo producir sandías. Tú puedes ver en el microscopio su ADN y eso a lo mejor los que saben de eso te dicen, mira, esta es la estructura que hace que una semilla de sandía pueda producir sandías. Pero tú plantas miles de semillas de sandía y todas te darán sandías, ninguna te va a dar tomates, todas van a dar sandías. Entonces, 3 puntos muy importantes. La instrucción está definida, no puede ser refutada y el producto es la evidencia. Así es que fuimos llamados con instrucciones, nos definió Él, fuimos predestinados, ¿verdad? Y hay instrucciones definidas para ti y para mí que nos van a llevar a dar mucho fruto, que nos van a llevar a dar el fruto para el cual nacimos. Somos como una semilla sembrada en esta tierra, asignada así como una semilla de sandía que tiene una asignación específica. Vas a producir fruto, árbol, planta que dé hojas, que dé semilla y que dé fruto. ¿Para qué? Pues para alimentar a la población. Esa es su asignación de las semillas, esa es su asignación de las plantas. Y cumplen su asignación, ellas no tienen ningún problema. Plántalas en la tierra y entonces van a germinar y van a dar fruto. Nosotros hemos sido plantados y somos plantados en el reino de Dios, plantados en la casa del Señor, asignados a esta congregación. Gracia y plenitud es nuestra asignación. Somos parte de esta asignación y así como somos semillas de diversos tipos de frutos que vamos a dar, Dios quiere que vayamos y demos mucho, mucho fruto. Pero si no entendemos nuestra asignación en esta vida, ese fruto no podrá llegar. Pasaremos la vida escuchando, sentados en la iglesia, escuchando la palabra, con altibajos, ¿verdad? Algunas veces Dios me ayudó, otras estoy en problemas y finalmente no entender que ese no fue el propósito por el cual me salvó Dios. El propósito por el cual Jesús me ha salvado es para que yo tenga una asignación en esta vida, con esta nueva naturaleza, la descubra mi asignación y yo sea una persona relevante, sea una persona que deje un legado a las siguientes generaciones, que sea recordado como una persona que dejó un legado a los demás y no una persona que creó problemas. Y aún a la avanzada edad, a los 90 años, a los 95 años, las personas vengan a ti a pedir consejo, las personas vengan y digan, wow, qué cúmulo de sabiduría hay en esa persona, en esa mujer, en ese hombre, aún a avanzada edad es tan productivo y es de tanta bendición para todos nosotros. Y tú serás recordado por una persona que soluciona problemas y que deja un legado impresionante a las demás generaciones. Así que dentro de todo lo creado existe un mandato para fructificar y multiplicarnos.
Algo dentro de ti quiere resolver problemas para alguien en algún lugar y en algún momento. Esa es tu asignación. Así que de pronto alguien puede tener una pasión por desarrollar proyectos diversos para beneficiar a la sociedad, de integración familiar, centros de rehabilitación, proyectos de vivienda, en fin, yo podría nombrar aquí una lista interminable. Un deseo, un anhelo para servir a Dios, ¿verdad? De predicar su palabra. Dios comienza a revelarte dones y entonces tú comienzas a hablar la palabra de Dios proféticamente, cosas del ministerio, en fin, o hacia afuera de la iglesia. Y descubres que la profesión que tienes, Dios la quiere usar para grandes propósitos. Y entonces tu profesión, tu oficio, impulsa tu asignación. Amén. Así que en esta noche iremos hablando un poco más detalladamente de lo que es la asignación. Y entenderemos muchas cosas que son de vital importancia. Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. La versión Reina Valera actualizada 2015 es la que voy a leer. Dice el verso 27, creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Verso 28 dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Ni Adán ni Eva pretendían crear su asignación. Estaba en su naturaleza su asignación. Y Dios les dijo, multiplíquense. Hay una asignación y un propósito general para todos nosotros. El mismo que está en Adán y Eva, Jesús lo renovó para nosotros, Jesús lo restauró para nosotros y está en nosotros. Somos llamados a cumplir un propósito de gran fructificación. Dentro de ti, dentro de mí, hay semillas de productividad. Hay semillas de talentos, habilidades y capacidades que cuando tú descubres tu asignación, nada puede detener que se manifieste todo eso. Se va a expander, te vas a expander. Así como Dios le dijo a Adán y a Eva que se multiplicaran sobre la tierra y fueran fructíferos o productivos, así Dios nos está haciendo un llamado para dar mucho fruto. Pero no podremos dar mucho fruto porque tal vez ni siquiera entendemos fruto en qué. Me pongo a trabajar mucho, gano mucho dinero, logro estas metas, logro estos objetivos, me voy a poner objetivos, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y no digo que eso esté mal hacerlo, hazlo, por supuesto, te va a beneficiar, pero necesitamos entender que nuestra asignación es espiritual y la única manera de poder conocerla es conociendo a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es estar en esos ambientes donde me enseñen, donde yo pueda aprender más acerca de Él, donde sean ambientes de su palabra, donde haya revelación, donde el Espíritu Santo esté hablando, donde la adoración sea a tal grado que podamos escuchar a Dios, cómo habla nuestro corazón, cómo habla nuestro espíritu, que me enseñen los principios de la palabra de Dios, que pueda yo tener maestros que me enseñen la palabra. Y entonces yo empezar a descubrir dentro de la congregación que yo soy parte de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia, que yo soy parte de esa familia de Dios. Y como parte de la familia de Dios tengo una asignación, así como el cuerpo tiene muchos miembros y esta mano derecha tiene una asignación, sirve para algo y la izquierda también. Son partes del cuerpo, miembros del cuerpo que tienen una asignación para funcionar, pero cuando todo el cuerpo integralmente está coordinado y funcionando bien, entonces el cuerpo cumple su asignación y su propósito. Así que descubriremos que tú y yo tenemos una asignación individual, pero también esa asignación individual tiene que ver con la asignación como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Dios. Y entonces funcionaremos como una iglesia que va a impactar a esta sociedad, que va a revolucionar, ¿verdad?, a esta sociedad. Solo si logramos entender que en lo individual tenemos una asignación, pero cada asignación individual tiene que operar como cuerpo
Y ese es el sentido de la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Pero si la mano decide irse a otro lugar y no quedarse en el lugar donde fue asignado, entonces el cuerpo estará como mutilado, como que no va a poder funcionar. Amén. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Así es que ni Adán ni Eva pretendían crear su asignación. Desde el momento en que nacieron ya estaba definido. Así es que aún antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, Dios te llamó. Dios te llamó. Ya tenías un llamado, ya había definido Dios quién debías ser tú, a qué edad tú lo ibas a conocer, en qué momento ibas a unirte a Cristo. Dios ya lo conocía todo esto. Ahora tú y yo no debemos de estar ignorantes de que hay algo más allá de ser cristianos, hay algo más allá. Por supuesto, la vida eterna está para nosotros disponible e iremos a una eternidad con el Señor. Y eso es muy importante saberlo. Y mientras estemos aquí en esta tierra, hay una asignación específica para cada uno de nosotros. Algunos los llamó a ser pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. A otros los llamó a ser pilares financieros de los proyectos de Dios y les dio habilidades empresariales para producir recursos. A otros les dio habilidades musicales, sociales, política, en fin, en diferentes esferas de la sociedad. El reino se debe de expandir y necesitamos descubrir la asignación a la cual Dios nos ha llamado. Así es que, amada iglesia, tú eres importante para Dios, tú eres importante para nosotros, eres parte de este cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Amén.